Pues bueno, con motivo ya de que está terminando el año y de que también tenemos un tema muy sonado a finalizar de este año, pero también va a ser muy sonado durante lo que sigue del próximo año, que es el tema de la inflación. Creo que va a ser muy importante que ahorita que aprovechemos para reflexionar sobre qué es el dinero, ¿no? ¿Qué son esos billetes y los números que vemos en nuestros estados de cuenta? ¿Qué es en sí el dinero? Porque reflexionando sobre eso creo que vamos a encontrar muchas respuestas para lo que viene en materia económica los próximos años, ¿no? Y en ese sentido, el dinero de hoy en día se le denomina dinero fiat. Y uno puede decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿No? Fiat es la denominación en latín para fe, ¿no? Entonces, esto significa que lo que tenemos hoy en día, el dinero que sostenemos, que tenemos en nuestras aplicaciones, es dinero de fe. Ahora, pues uno puede preguntar, bueno, pero ¿fe en qué? ¿No? Pues básicamente es la fe que le tenemos al gobierno, ¿no? Pero ¿sobre qué está fundamentado esto? Es una fe en que el gobierno no va a imprimir dinero de forma desmedida, hasta hacer que este dinero pues pierda su valor, ¿no? Pero entonces uno podría decir, pero yo tenía en la cabeza la idea de que el dinero estaba respaldado por algo, que estaba respaldado, por ejemplo, por materiales preciosos, metales preciosos, como en este caso el oro, por ejemplo. Este, y esto era una concepción que era cierta, especialmente para la gente que nació, que vivió antes de 1970. Esto era totalmente cierto antes de 1970, pero en esa etapa el mundo cambió, su forma, digamos, de fundamentación o de sustentar el dinero. Pasamos de lo que se le conocía como patrón oro, es decir, uno podía cambiar sus billetes, sus monedas por una determinada cantidad de oro, especialmente en Estados Unidos. Y esto terminó en 1970 y ahora pasamos a lo que se le denomina el patrón dólar. Y en este sentido, otro concepto muy importante para entender la naturaleza del dinero y entender cómo combatir la inflación y entender las medidas y los alcances que puede tener en este caso el gobierno mexicano con respecto a este combate a la inflación, es entender el concepto de moneda de reserva. Y en este sentido, el dólar básicamente es la única moneda de reserva del mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los bancos centrales, en este caso el Banco de México, en nuestro caso en particular, pero todos los países del mundo básicamente tienen un banco central, tienen lo que se le llama pues a esta moneda de reserva, es decir, en vez de guardar en sus baúles toneladas y toneladas de oro y de materiales preciosos y tal, lo que hacen es guardar dólares, ¿no? El dólar es lo que se le denomina hoy por hoy la moneda de reserva del mundo, y cuando escuchamos que el Banco de México ha subido sus reservas, significa que el Banco de México básicamente tiene más dólares en su baúl, y con eso pues se fundamenta el peso mexicano. Entre más reservas tengamos, pues más se fortalece nuestro peso, ¿no? Ahora, en ese sentido, pues Estados Unidos tiene un gran poder, que es el que tiene la moneda de reserva del mundo, tiene la capacidad pues de imprimir mucho de ese dinero, de esa moneda de reserva, y todos los bancos del mundo pues comprarla, ¿no? Todas las economías del mundo. Ahora, esta no es la primera vez que el mundo vive bajo este patrón, bajo esta concepción de que tenemos un dinero que básicamente está fundamentado en nada, o sea, está fundamentado en la fe que le tenemos al gobierno norteamericano para que no vaya a imprimir dinero de forma desmedida. Y esta no es la primera vez que sucede esto en la historia. Imperios, grandes imperios, como por ejemplo el Imperio Romano o los chinos pues básicamente a lo largo de toda la historia, porque es un imperio que ha estado básicamente a lo largo de toda la historia, tuvieron este tipo de monedas, este tipo de sistema monetario. Y una de las cosas muy importantes de recalcar es que todos los países, todos los imperios que han intentado usar este sistema monetario han acabado colapsando.
¿Por qué? Porque todas las monedas que se fundamentan solamente en la fe al gobierno, se terminan depreciando eventualmente. Y uno puede preguntar, bueno, ¿por qué se terminan depreciando? Pues se terminan depreciando porque justo la fundamentación en la fe que el gobierno no va a imprimir dinero de forma desmedida, pues es una promesa muy difícil de cumplir por parte del gobierno. Es como si uno tuviera, es una tentación demasiado grande el poder financiar el gasto, financiar la deuda a través de imprimir más dinero. Y lo que sí es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad, es que nunca antes habíamos tenido la posibilidad de imprimir tanto dinero, porque antes para imprimir, por ejemplo, $1,000,000, $2,000,000, teníamos que poner a trabajar las prensas y se tenía que comprar el papel necesario para poder imprimir esa cantidad de dinero. Hoy en día, con la digitalización, imprimir $1,000,000 o $1 o $1,000,000,000,000 es exactamente lo mismo, da exactamente igual, solamente tienes que teclear en la computadora y básicamente eso produce, a grosso modo, eso produce ese dinero que se inyecta en la economía. Y esto es sumamente importante porque desde el 2008, Estados Unidos, desde la crisis del 2008, Estados Unidos ha estado básicamente inyectando más y más dinero a la economía, imprimiendo más y más dinero a la economía. ¿Qué quiere decir eso? Pues que desde el 2008 hay una mayor cantidad de dólares en circulación en todo el sistema financiero a nivel mundial. Al mismo tiempo de esto, Estados Unidos ha estado bajando las tasas de interés. En el 2008 teníamos tasas de interés por arriba del 4% y poco a poco se han ido disminuyendo esas tasas de interés hasta básicamente hoy llegar al 0%. ¿Esto con qué cometido? Pues con la idea, con el objetivo de impulsar el consumo, de impulsar el crecimiento económico, que vaya que dado la crisis del 2008, pues se necesitaba con mucho ahínco, ¿no? Entonces, en este sentido, pues como lo hemos estado platicando ahorita, entre más dinero hay en la economía, menos vale ese dinero, y eso básicamente, el hecho de cuánto vale el dinero, si el dinero vale menos, pues básicamente eso es la definición de inflación, ¿no? Entonces, antes de entrar, digamos que a las predicciones en ese sentido con respecto al 2022, pues tenemos que ver cómo estamos cerrando el año 2021. Y en esta materia del crecimiento y de la inflación, pues en México, y básicamente es casi el mismo dato para Estados Unidos, unas variaciones menores, México tuvo un crecimiento económico, va a estar cerrando por abajito del 6%, pero su inflación se va a estar ubicando arriba del 7%, ¿no? Entonces tú puedes por un lado tener un crecimiento económico y por otro lado tienes inflación. Si la inflación es más alta que el crecimiento económico, entonces tú vas a tener el crecimiento real negativo. Es decir, en este caso, pues si restamos 6, menos 7, tenemos un menos 1% de crecimiento real negativo, que eso es lo que estamos observando en el 2021. Nos podemos ir con cifras de crecimiento en el cual podemos decir, oh, felicidades, logramos crecer muchísimo, pero si la inflación no supera ese crecimiento, pues entonces estamos hablando de crecimiento real negativo. Y eso pues básicamente es lo que pues hablamos de que nos afecta a los bolsillos de todos, porque cada vez nuestro dinero vale menos y cada vez podemos comprar, y aunque nos aumenten el salario, pues ese salario puede comprar menos cosas y entonces pues estamos poquito peor que antes. Ahora, entrando en el 2022, el mundo pues está enfrentando a una paradoja muy interesante, y básicamente Estados Unidos, que es el que controla este asunto de la moneda de reserva que ya platicábamos, y entonces en ese sentido en el 2022 hay dos escenarios, ¿no? El escenario positivo y el escenario, pues yo lo llamaría realista, y el escenario que es el más probable. En el escenario positivo, que sí podría llegar a suceder y sería algo sumamente bueno, es que la inflación se ubique en niveles del 4% y que el Producto Interno Bruto, que el crecimiento de la economía del mundo, de México, de Estados Unidos, ronde por ahí del 4%, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de una inflación del 4% y un crecimiento del 4%, tenemos que recordar que estos porcentajes son
sobre los porcentajes pasados, ¿no? Es decir, si la inflación aumenta el 4%, pues podemos estar pensando que es el 4% sobre el 7 o el 8% que ya aumentó en este año, ¿no? Por eso es más difícil que veamos que el próximo año la inflación vuelva a ser del 8%, porque pues ya está descontado ese crecimiento. Por lo tanto, los especialistas pronostican una inflación de solamente el 4% para el próximo año, que en este sentido estaríamos hablando de un crecimiento real cero, que no crecería la economía en términos reales, ¿no? Pero el escenario más realista, el escenario más probable y para el cual pues obviamente tenemos que estar advertidos y preparados, es que la inflación supere al 4%, es decir, que la inflación se sitúe por niveles por encima del 5%. Esperemos que no suban más de eso, pero hay probabilidades altas de que supera el 5%, 6%, y que en ese sentido lo que tengamos en el mundo sea otro año de crecimiento real negativo. ¿Y por qué este escenario es el más probable? Es el más probable porque Estados Unidos se encuentra en una encrucijada muy fuerte y es como ya lo habíamos comentado desde el 2008, ha estado aumentando la cantidad de dinero que hay en el mundo para impulsar el crecimiento y el consumo. Entonces, para que la inflación se detenga, Estados Unidos tiene que disminuir la cantidad de dólares que está inyectando a la economía y de hecho sustraer dólares de la economía, retirar dinero de la economía. Eso ayudaría a que el dinero adquiriera mayor valor y por lo tanto tuviéramos menor inflación. Pero también para eso necesita el gobierno norteamericano subir las tasas de interés. Hoy por hoy sus tasas de interés se ubican en el 0%. Ahora, si Estados Unidos emprende estas políticas, es decir, retirar dinero de la economía y aumentar su tasa de interés, lo que va a generar es el efecto inverso de impulsar el crecimiento e impulsar el consumo. Va a impulsar que no haya crecimiento económico, es decir, va a golpear el crecimiento y además va a golpear al consumo. Tendríamos menor actividad económica y un menor consumo. Y además de eso, es muy probable que se genere una crisis económica mundial porque muchas empresas tienen mucha deuda que si aumenta la tasa de interés, que básicamente es lo que nos cobran por pedir un crédito, o sea, hay que pagar esa tasa de interés, pues se vuelve mucho más cara la deuda y se vuelve en este sentido impagable. Entonces, ante ese escenario tan terrible, tan catastrófico para poder aliviar la inflación, es muy probable que el gobierno de Estados Unidos, que lo que se le denomina la reserva, que es el que tiene el poder de hacer esto, decida no hacerlo, decida no entrar a ese escenario, no detonar esa crisis económica y esperar básicamente que la inflación se corrija solita. Pero como hemos visto, la inflación no se corrige solita, por lo tanto podemos esperar, el escenario más probable es que la inflación llegue a superar a ese 4% y estemos en niveles de 5 o 6% para el próximo año. Y bueno, ojalá que se materialice el escenario positivo en el cual la inflación solamente esté en el 4%. Pero es muy importante reflexionar sobre qué es el dinero, porque de esa forma vamos a poder defendernos de una mejor manera, ¿no? Entonces, las mejores formas de defendernos es utilizar ese dinero que es dinero de fe, digamos, y meterlo en cosas que sean tangibles, cosas que sean reales, ¿no? En este caso, obviamente, las joyas, los metales preciosos, tal, son cosas que no pierden su valor como sí lo pierde este tipo de monedas que hoy todos utilizamos. Y también otra recomendación sería, bueno, obviamente la parte de las bienes raíces, pero también la inversión en acciones de diversas empresas. Recordemos que hay aplicaciones que nos permiten comprar no toda la acción completa, sino pedacitos de esa acción, ¿no? Entonces tenemos que buscar defendernos ante este tipo de escenarios porque esto, al parecer, va a ser la norma de los próximos, por lo menos los próximos 3 a 5 años. Muy bien, a lo mejor algunos tuviéramos la idea de que pues guardar el dinero en casa pues es la mejor solución, va perdiendo valor como lo comentas muy bien y a veces algunos creíamos y hacíamos la pregunta, bueno, ¿por qué México pues no imprime pues mucho dinero y así seamos un país más rico? No es así, no funciona así, ¿verdad? Pues
Pareciera que no funciona así, pero en este caso, pues quien tiene la facultad de imprimir más dinero, que es el gobierno de Estados Unidos en este caso, pues eso básicamente, ese pensamiento es lo que ha hecho durante los últimos más de 10 años, que ha estado imprimiendo dinero. Básicamente eso, bueno, ¿por qué no imprimimos más dinero? Pues eso lo han estado haciendo. Y estas son las consecuencias que tenemos hoy en día, ¿no? Si se imprime más dinero, se genera inflación, las cosas cuestan más caras y se borra todo ese dinero que imprimimos básicamente.